Aleluya. Qué bueno. Pueden tomar sus lugares, sus asientos. Felicito a los valientes con esta lluvia. Pasamos la prueba, demostramos al mundo que no somos de azúcar, ni de papel, ni de cartón. Cruzamos la tempestad. ¿Sabe que cuando el Señor esta semana me dijo si estaba dispuesto a darle mi tiempo, y yo dije que sí? Hay algo que quizá usted no sepa, pero yo detesto salir con lluvia. Y cuando el Señor te pone a prueba, te pone a prueba. Yo mirando digo, ya va a parar, y no paró. Y ya escuchando la radio, va a llover mañana y va a llover el miércoles también. Pero es el Señor, te tenés que ceñir. ¿Vas a predicar sobre ceñir? ¿Vas a enseñar sobre ceñir? Bueno, cíñete. Es más, yo ni siquiera tengo paraguas en mi casa porque directamente no salgo con lluvia. Patricia dice, necesitamos un paraguas. ¿Viste que te dije tantas veces que necesitamos un paraguas? Así que bueno, hay que ceñirse. El Señor nos pone a prueba para ceñirnos. Y estamos disfrutando esta semana especial. Caminando detrás del consejo de Dios. Quiero mencionarles, antes de entrar a la enseñanza, tenemos ahí algo que traje también de Patricia, un minuto de introducción, pero tenemos algo que hemos escrito, lo hemos estado ministrando. Primero lo ministramos aquí en los 12 días de altar por 12 meses de victoria y lo hemos estado ministrando en cada lugar donde hemos estado ministrando y ha sido de gran edificación para la iglesia. Renglón tras renglón, línea tras línea, mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento. Después que lo ministramos acá, un pastor dijo, me gustaría tenerlo escrito, así que lo preparamos y va a ser parte de muchas escuelas y enseñanzas que vamos a tener este año. Así que está allí como primicia para aquellos que lo quieran a lo largo de esta semana. Antes de empezar, tenemos a Patricia, ¿verdad? Vamos a escuchar una pequeña introducción que tenemos para este segundo día de ceñirse. La pastora Patricia, mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar con las coordenadas proféticas de esta noche, tomando el mismo texto que utilizó mi esposa de Juan capítulo 13, verso 4 y 5. Yo traje unas imágenes ahí, no sé si las pudiste abrir, si las querés utilizar. Pero el capítulo 13, verso 4 y 5 de Juan, nos revela esto, que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, se la ató. ¿Para hacer qué? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba. El tema que voy a ministrar como coordenada profética bajo esta palabra ceñirse es que Jesús no habló simplemente del reino de Dios. Él fue el modelo de cómo se opera en el reino de Dios. Jesús es el modelo. Si usted quiere saber cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, usted ve a Jesús. Si usted quiere saber cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, ve al apóstol Pedro, ve al apóstol Pablo, y usted va a ver cómo
funcionan las cosas en el reino de Dios. Usted quiere saber cuál es el protocolo de relaciones humanas dentro del reino de Dios. Vea cómo operó Jesús como modelo de relaciones humanas dentro del reino de Dios. Si usted quiere ver cómo debe ser el trato entre las personas del reino de Dios, usted va a encontrar en Jesús el modelo de cómo debemos tratarnos dentro del ámbito del reino de Dios. Jesús no solo habló del reino de Dios, fue el modelo de cómo se opera en el reino de Dios. Y aquí Él está estableciendo un modelo. Él está estableciendo un modelo, está enseñando algo cuando de repente deja la cena, sentado a la cabecera de la mesa, en un lugar especial, porque en la cabecera de la mesa se sienta la persona a la que se le honra. Él deja la cabecera de la mesa, el lugar donde lo sentaron, donde lo pusieron. Bien ganado tenía ese lugar. Diga conmigo, bien ganado tenía ese lugar. A veces bien ganado tenemos nuestro lugar. Pero Él deja ese lugar, que bien ganado lo tenía en la cabecera de la mesa, para hacer algo que iba contra lo que todos los que estaban allí esperaban que ocurriera. Porque el de la cabecera de la mesa es el que se sienta ahí para ser servido, para ser honrado. Y Él deja el lugar de honra, deja el lugar de privilegio, toma una toalla, se ciñe con esa toalla y se va a disponer a lavar los pies de sus discípulos, dejando el lugar de honra. Así que Él allí está operando como maestro, como quien establece un modelo. Había estado hablando del reino de Dios, pero ahora Él va a operar como un modelo del reino de Dios. ¿Y qué hace Él? Toma en ese momento una posición de siervo. Deja la cabecera de la mesa donde se sentaban los señores, los mayores, los dignos de doble honra. Deja ese lugar que le dieron de privilegio y toma posición de siervo, diciendo: en el reino estas dos cosas deben ir juntas. Uno puede ejercer gobierno, pero nunca perder el corazón de siervo. Y toma la toalla y va a operar como siervo, en el mismo ambiente. Diga conmigo, en el mismo ambiente. En un momento opera como Señor y ahora va a operar como siervo. En el mismo escenario. Minutos antes opera como Señor, minutos después está operando como siervo. En el mismo ambiente, en el mismo escenario. Y comienza a operar en la posición de siervo. En ese momento, Él no pierde autoridad. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que si alguien nos ve tomar posición de siervo, perdemos imagen. Perdemos autoridad. Yo me he encontrado con gente que en los ámbitos de la casa de Dios me dice: no, yo ya no estoy para esas cosas. Yo ya no estoy para esas cosas. Jesús en la cabecera de la mesa podría haber dicho: yo ya no estoy para esas cosas, pero en el mismo escenario, en el mismo ambiente, el que estaba siendo honrado como Señor, ahora opera como siervo, diciéndonos a veces en el mismo escenario y en el mismo ambiente:
tendrás que tomar forma de siervo. Porque hay gente que piensa que por una posición que ha recibido, ya no está para esas cosas. No sé, pastor, si alguna vez alguien te lo ha dicho, pero a mí me lo han dicho. Yo ya no hago esas cosas, hable con aquel. Yo un día llegué a un lugar y pedí que me ayudaran a bajar unas cosas del auto y me dice, no, yo ya no estoy para esas cosas. Hable con aquel. Y me señalaron a otro. Pero él ya no estaba para esas cosas. Jesús está diciendo, en el mismo escenario, en el mismo ambiente, puedes estar para las dos cosas. Puedes operar en gobierno sin olvidar tu posición de siervo, tu corazón de siervo. Puedes estar sentado en la cabecera de la mesa, pero también puedes ceñirte la toalla y operar en la condición de siervo. Y observemos aquí algo más. Él no pierde la autoridad. ¿Qué va a decir la gente si me ve lavando los pies? Yo ya no estoy para esas cosas. Yo ya pasé por esto. Y observemos aquí que Jesús no pierde la autoridad. Por todo lo contrario. Revela el modelo de cómo se opera en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios la autoridad no se demuestra ejerciendo autoridad solamente. En el reino de Dios también la autoridad se demuestra sirviendo. Un día, recuerdo que estaba acompañando a mi pastor a algunas actividades y tuve que quedarme en su casa. Y veo que una de las tardes que yo estaba en su casa, voy hacia el baño y encuentro que la puerta del baño estaba entreabierta y el pastor estaba de rodillas limpiando el inodoro y limpiando el baño. Y yo voy y le digo, no, pastor, por favor, levántese, déjeme que yo lo limpio. Me dice, no, esta es mi tarea en mi casa. Esta es la tarea en mi casa. De tanto en tanto, a lo largo de la semana, esto me recuerda aquellos días que fui diácono de la iglesia y me tocaba limpiar el inodoro y el baño de la iglesia. Me gusta recordar aquellos días que fui diácono. Esto para mí no es una humillación, esto para mí no me resta autoridad, déjame hacerlo, no te me adelantes, porque es algo que yo necesito. Recordar los días en que fui diácono, aunque hoy pueda operar como apóstol, como evangelista. Hay días que Dios me usa con milagros extraordinarios, con una palabra profética que impacta a las personas, y a veces necesito que mi corazón y mi alma no olviden de dónde Él me levantó, de dónde Él me sacó. Por eso necesito la escuela del inodoro. Para mí fue una gran enseñanza. Pregúntenle a mi esposa ahora quién es el que limpia el inodoro en casa. Es mi tarea. Me he vuelto experto. Sé que hay tornillos y sé que me gusta limpiarlo.
dejarlo reluciente. Y cuando voy de viaje, me encargo de mantener limpio el baño, el inodoro que nos confían. Son tareas que a veces nos tocan, pero es para no olvidarnos la escuela del diaconado, del servicio, donde nuestro corazón se formó y donde aprendimos en algún momento a bajar la cabeza. El año pasado el pastor viajó a Estados Unidos, hizo 10.000 kilómetros de distancia el pastor Juan. Llegó allá, sí, predicó en algunos lugares, vivió experiencias hermosas, me imagino, inolvidables, buenos momentos en el viaje. Quizá él no se lo contó, pero una de las tareas que tuvo el pastor junto a otros pastores fue ir a limpiar la casa de mi mamá. Y limpiamos la casa y le limpiamos el baño y bueno, le renovamos toda la casa una semana, pero varios días fuimos, con ese calor, varios días. Les cambiamos las cortinas, le limpiamos la casa, le limpiamos el baño, le dejamos a la viejita la cosa perfecta. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo voy de embajador de Cristo de Argentina a Estados Unidos. Ahí estábamos. ¿Y qué equipo? Porque éramos todos pastores. La pastora Patricia, yo, el pastor Juan, la pastora Delia, el pastor Moisés, todos pastores limpiando una casa. De tanto en tanto es bueno volver a esa escuela del diaconado y del servicio. Hoy vivimos una generación de ministros express que se vuelven ministros mirando YouTube y les falta la escuela del diaconado. Hoy tenemos los ministros express siglo XXI. Que se vuelven ministros escuchando predicadores, y yo veo al predicador que me obnubila, lo copio, lo imito. Anhelo tener sus resultados y me vuelvo un ministro express. Yo puedo en el mismo día viajar por 7 países mirando YouTube a predicadores y tendré buenos conceptos, pero me faltará la experiencia del diaconado, del servicio. Por eso, de tanto en tanto que es bueno volver a la escuela del inodoro. Es más, tomé nota de esto porque me llamó mucho la atención hoy mientras hacía mi devocional. En Japón, en la escuela primaria y en la escuela secundaria hay una materia que es la limpieza de los baños, la limpieza del edificio, el trabajo en equipo para limpiar juntos la escuela, el lugar de clases y el lugar que usan ellos en común. Y es una materia en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Por eso usted ve que el japonés es una persona tan cordial, tan amable, tan respetuosa. Porque en esencia todos limpiaron el mismo inodoro. Volver a esas escuelas de ceñirnos. La toalla, de agarrar el lebrillo, lavar los pies de otros. El manto representa identidad, el manto representa rango, reconocimiento. Pero la toalla representa que alguna vez
necesitarás anonimato, descenso y servir a otros. Estamos en días donde los hombres pueden portar mantos y pueden ejercer rangos de autoridad, reconocimiento. Me ha tocado llegar a un congreso, bajarme del auto y me ponen 2 guardaespaldas para que nadie me toque. Y yo camino así, en medio de la multitud, y nadie me puede tocar. Termina el culto, 2 o 3, ni puedo saludar a los hermanos. Venga, sígame a la oficina. Y con 2 guardaespaldas te llevan a la oficina. El apóstol. Identidad, rango, reconocimiento. El otro día estuve ministrando en un lugar y cuando salgo había un hermano parado al lado del auto. Me dice, lo estaba esperando porque lo quería saludar. Y yo me dio una pena porque estuve como 2 horas hablando con el pastor, tomando café, y él me estaba esperando para saludarme. Pero llega un momento que uno se puede creer el rango y el reconocimiento y la identidad, y te olvidas. Entonces Dios te hace pasar por la temporada toalla. Servicio, anonimato, descenso. Por descender y lavar los pies, Jesús no dejó de ser quien era. Dependía que Él, lo que demostró allí, que no dependía de eso para no actuar como debía actuar. Porque a veces pensamos eso. ¿Qué va a pensar la gente si me ve humillado, si me ve limpiando, si me ve bajando la cabeza? Como yo le dije a mi pastor, pero ¿cómo usted, el pastor, va a estar limpiando el inodoro? Llámeme, yo se lo limpio. Recuerdo que él me dijo, yo no voy a ser menos profeta, ni menos apóstol, ni menos maestro. Me dijo, y en cierta manera esto lo hice a propósito, me dijo mi pastor. Cuando esta noche me escuches predicar y me escuches profetizar, y cuando veas a los enfermos sanarse, cuando veas que la palabra revelada de Dios fluye, quiero que tengas esta imagen. Quiero que me veas usado por Dios tremendamente, pero automáticamente venga tu imagen, verme limpiando el inodoro. Porque algunos terminan generando un mayor concepto de sí mismos que el que deben tener. Y olvidan que Dios resiste a los soberbios, pero tiene gracia con los humildes. Si todo lo que haces necesita reconocimiento, todavía tu corazón necesita ser formado. Si necesitas que te nombren, que te aplaudan, que te reconozcan, hay algo que todavía le falta a tu corazón. Le falta formación del reino. A veces Dios te pone a servir sin ser visto, porque Él te está preparando. Él te está preparando, te pone a servir sin ser visto, y a veces te vuelve invisible. Cuando más haces, menos te ven. Cuando más haces, menos te reconocen. Cuando más haces, menos te tienen en cuenta. Cuando más haces, menos te valoran. Cuando más dan, más se olvidan de ti. Es Dios
que vuelve invisible a todos los demás. El que no puede bajar no está listo para subir. Y vamos a ver esto en cuanto a Jesús siendo el modelo del reino. Dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía haber dicho, yo estoy a la cabecera de la mesa. Pero no tuvo el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Dice que tomó la decisión y Él mismo tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Pero no cualquier siervo. Siervo obediente. Cristo no solo sirvió, sino que se hizo siervo. No actuó como siervo, tomó forma de siervo. No obedeció cuando era cómodo obedecer, obedeció hasta la muerte. Porque una cosa es obedecer para acomodar las sillas del templo, otra cosa es obedecer para que te maten. No alcanza con parecer siervo, porque hay muchos que parecen siervos. Hay que obedecer como siervo. Este me parece siervo, este me parece apóstol, este me parece profeta, este me parece evangelista. Este me parece cristiano. No alcanza con parecer. ¿Sirve con parecerse a un cristiano? Ceñirse en este contexto es algo incómodo. Para mí me fue incómodo hoy ver la lluvia. A mí que no me gusta salir con lluvia. No me gusta salir con lluvia. Me era incómodo ceñirme hoy. Esperaba que en algún momento se detuviera la lluvia. Y veo el pronóstico. No, va a llover 3 días más. Y más vale que no te quejes porque va a llover hasta el domingo, si no. Ceñirse a veces es salir de la comodidad y ajustarse. No es fácil. En este momento Jesús no se estaba preparando para predicarle a una multitud. En este momento Jesús no se preparó para ir a darle vista a los ciegos, levantar paralíticos. Jesús se preparó para lavar pies. Vamos a hablarlo allí, a la Argentina, para lavar patas sucias. Para lavar pies. El que le habló a 5.000, el que alimentó las multitudes, el que multiplicó los panes y los peces, el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el que multiplicó, transformó el agua en vino. Se hablaba de los milagros extraordinarios que había hecho durante todo ese tiempo y ahora se está preparando para lavar pies y se ciñe para lavar pies. Se ciñe para humillarse y acá deja un modelo del reino. Uno para humillarse tiene que ceñirse, tiene que obligarse conscientemente. Necesito humillarme. Hay momentos que usted tiene que ceñirse,
obligarse a sí mismo a guardar silencio, a no responder. Cuando usted guarda silencio y usted se ciñe en el hablar, usted ciñe su lengua, usted puede evitar conflictos familiares. Si usted ciñe las palabras, usted puede evitar una discusión matrimonial. Si usted ciñe su actitud, si usted puede ceñir cosas que tienen que ver con su carácter, ambientes pueden ser transformados, escenarios pueden ser establecidos, porque una pequeña palabra puede inflamar toda la rueda de la creación. Pero si usted ciñe la lengua, usted evita el fuego de la discordia, del conflicto. No es lo que dices, sino cómo lo dices. No es lo que dices, sino en el momento que lo dices. A veces es bueno dejar lo que hoy es una discusión para que se transforme en una charla un poco más tarde. Ahora es una discusión, pero yo ciño la lengua. Y esto que es una discusión ahora se transforma en una conversación amorosa más tarde. Me ha costado, pero lo he aprendido con el tiempo. Yo soy muy sanguíneo, yo soy muy particular. Creo que tengo los 4 temperamentos en uno. Hay días que soy extremadamente colérico, hay días que soy sanguíneo, hay días que soy melancólico. Hay que operar en el gobierno del temperamento humano, del carácter, de lo que uno es en esencia. Por eso, esto de ceñirse y ejercer el dominio propio. Y muchas veces digo esto a mi esposa. Más tarde hablamos y tomamos unos mates. Y lo que puede ser una discusión ahora se transforma en una charla cordial, un poco más tarde. Debes ceñir tu lengua, debes ceñir tus actitudes, tu forma, tu manera de querer resolver las cosas a tu manera. Entonces tú tienes que ejercer gobierno, dominio propio, debes ceñirte y aguantarte porque queremos en nuestra cólera y en nuestra sangre que esto se resuelva ya. Respira hondo. Entra en un estado de inacción voluntaria. Voluntariamente no voy a actuar. Voluntariamente no voy a responder. Lo voy a dejar para más tarde. Él se ciñó y se preparó para humillarse. Yo hoy me preparé para ser visible. Tempranito me bañé, me afeité, me perfumé, elegí qué me iba a poner, me peiné. Uno se prepara para ser visible. Ahora, qué bueno que soy visible, o me preparé para ser visible, pero esta tarde soy útil también para algo. Hay gente que se prepara para ser visible, pero no sirve para nada. Y usted lo ve que llegaron a la iglesia bien peinaditos, bien perfumados, se sientan ahí, pero no sirven. No cumplen propósito. No son útiles.
están, usted los ve, pero no se vuelven útiles. Pastor, yo quisiera colaborar en algo. Necesitamos a alguien que nos limpie el baño. No, pero yo pensaba en el micrófono. En los días que yo empecé a servir a Dios, casi era obligatorio pasar por la escuela del diaconado. Uno no llegaba a ser, recuerdo en aquel tiempo era un obrero exhortador. Te cuento cómo era el proceso. Uno colaboraba en tareas como portero, era todo un área de diaconado, empezaba desde la portería, limpieza del templo, cuidado de las instalaciones, servir en la cocina, ayudar en las escuelas dominicales. Era el área de diaconado que tenía varias etapas dentro. Hasta que eras nombrado diácono. Pero un requisito para ser diácono es que debía ser una persona llena del Espíritu Santo. No porque hablaras lenguas, sino porque tuvieras fruto del Espíritu. Paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Si eras un peleador, no salías nunca de la escuela del diaconado. Hasta que no manifestabas llenura del Espíritu Santo, no porque hablaras lengua, ni porque te cayeras al suelo. La llenura se manifestaba en el fruto. En cómo se trabajaba en equipo, sin discusión, sin pelea, sin chusmerío. Pasaba ese proceso y te volvías obrero del altar. Ese obrero del altar, si no eras músico, pero cantabas y podías venir a los ensayos, podrías abrir una reunión, podrías cantar, dirigir los coros, guiar a la gente en los pedidos de oración, como obrero del altar. No se podía exhortar, o sea, podías orar, empezar la reunión, cantar, guiar a la gente en los pedidos de oración, lecturas bíblicas, pero no exhortar. No se te permitía exhortar. Yo pasé más de un año como obrero del altar sin poder exhortar. Un día se me dio dar un consejo, el pastor me bajó y me dijo, sos obrero del altar, no obrero exhortador. No se te permite exhortar. Baja el dedito, me dijo el pastor. Baja el dedito. Hoy la gente enseguida sube el dedito. Te los pone a cantar y levantan el dedo. Empezar el culto era empezar el culto. Orar por las necesidades, por los pedidos de oración, era nada de voy a leer la Biblia, así dijo Dios, y voy a leer la santa, bendita y siempre vive, eficaz palabra de Dios. Me dijo, Anacondia, bajate del púlpito, me dijo. Porque había escuchado a Anacondia que dice, vamos a leer la santa, bendita y siempre viva y eficaz palabra. Bajate, Anacondia, me dijo. Nada de exhortar. Así que por eso yo ya te iba a poner como obrero exhortador 6 meses. Hasta que controles la exhortación. Dice, porque si se te descontrola la exhortación, el día que empieces a exhortar, te vas a creer la mano derecha de Dios, la espada resplandeciente de Jehová, y no va a haber quien te aguante. Así que 6 meses más hasta que se te baje el humo exhortador, me dijo. Cuando me apartó como obrero exhortador, durante 6 meses me tuvo a prueba. Porque me dijo, no es lo que digas, sino cómo lo decís. Aprendé a exhortar.
Por eso muchas veces yo ministro y la gente se mata de la risa. Yo la estoy exhortando. Pero la gente se ríe y se ríe, llora de la risa, pero yo lo estoy exhortando. Pero fue la escuela de mi pastor. Ay, esas cosas que usted dice, Pastor Fabián. Me clavó. Pero porque no es exhortar. Sino cómo lo haces, cómo fluyes en la exhortación. A veces nosotros mismos nos volvemos demasiado místicos. Nosotros mismos nos creamos un halo y un aura de santidad que nosotros mismos no tenemos. Pero es como que nos ponemos la aureola. Y por alguna razón creemos que somos mejores o más santos que los demás y nos olvidamos algunas cosas. Nos volvemos muy místicos. No toques al siervo, no mires al siervo, no pases al lado del siervo, respeta al siervo. Y nos olvidamos del verdadero significado de siervo. Porque siervo es el que sirve, no al que le dicen siervo. Hay muchos siervos, pero de 4 patas. Suena igual, pero se escribe diferente. Porque unos son los que sirven en el reino y el otro son animales. Algunos los mandamos al zoológico y el otro los mandamos al altar. Así que usted vea qué siervo es. Cuando tú sirves te expones. Y en el servicio del ministerio se ve tu motivación, se ve tu carácter y se ve tu corazón. Dicen por allí que en la cancha se ven los jugadores, ¿verdad? Entonces, en el servicio y allí cuando pasé por la escuela del diaconado y fui el obrero y después el obrero exhortador, bueno, se ve tu motivación. Siempre en la puerta de la iglesia, donde yo crecí, en una hoja, estaba los 3 meses por delante de la agenda de la iglesia. Y ahí escrito estaban los que iban a predicar, los predicadores. Entonces cuando empezaba el trimestre, el pastor ponía esa hoja con fecha. Y en esa primera instancia de obrero, cuando empecé a predicar, yo nunca podía predicar lo que quería. El pastor establecía los temas. Por eso en esta cadena se establecen temas. Porque yo podría decirle al pastor, pastor, predique lo que quieran. No, pero el Señor por una escuela de su reino estableció temas. Yo no podía predicar lo que quería. Yo tenía la capacidad, hermano. Tengo la capacidad de predicar. Y el pastor te ponía el día y te ponía el tema. Yo no podía elegir tema. Pasé años que no podía elegir el tema de predicar. Cuando salía a otro lado y el pastor me mandaba a otro lado, podía elegir el tema. A veces. Yo le preguntaba, porque como ya estaba en la escuela, entendía. Pastor, voy a tal lado. ¿Qué predico? No, libre. Lo que el Señor te dirija. Te cubro y te bendigo. Dios te va a usar. Pero ahí en la lista estaba el día y el tema que me tocaba predicar y yo me tenía que sujetar ese día y ese tema. Me guste o no me guste, era el día y el tema. A veces, hermano, me tocaban cada tema. Y me trataba la palabra. Y me ponía y tenía que ver y tenía que preguntar. Llamaba a otros pastores, ¿qué opina usted de este tema?
Un día, hermano, me mandé la Gran Fabián. ¿Y cuál fue la Gran Fabián? Di el título y prediqué lo que quise. Justo ese día estaba el pastor, porque el pastor generalmente viajaba y estaba supervisando iglesia. Ese día parece que el Espíritu Santo lo mandó en el momento justo que yo estaba ya en el púlpito. Yo empiezo, doy el título del día, porque estaba también acá en el púlpito. Y me pongo a predicar lo que quería. Y viene entrando el pastor y me escucha. Y lo veo que se va a la puerta y con el dedo busca el día. Hermano, se me heló la sangre. Se sentó allá en el último banco. A partir de ahí desaparecí los próximos 3 meses de la lista de los predicadores. ¿Sabe dónde me mandó a predicar? Al anexo, que había que viajar 2 horas en colectivo y después caminar 20 cuadras. Y me dijo, anda allá y predica lo que quieras. Anda allá, al anexo, te bajás del colectivo y son 20 cuadras. Por la orilla del río, al fondo, bueno, allá. 3 meses no aparecí. Yo miraba la lista. A los 3 meses por allá me aparecí. Hermano, ¿sabe qué? Me aprendí el título de memoria después. Pero es la escuela. Había un porqué. Había un cuándo, un cómo, un dónde, un porqué y un para qué. Como obrero exhortador, cuando yo empezaba a ministrar, te daban para poder ministrar y empezabas a predicar. No te podías pasar de los 20 minutos. Con oración, ministración, lectura bíblica, oración por los demonios, por liberación. No te podías pasar de los 20 minutos. Claro, yo pensaba, no hay sensibilidad, porque son las cosas que uno piensa. No hay sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Cómo se va a limitar a Dios? ¿Cómo le vamos a poner límite a Dios cuando Dios se quiere mover? Y el pastor me miraba. Pero yo pensaba, es un carnal. ¿Cómo me va a señalar el reloj? Yo transpirado en la gloria. Y me señalaba el reloj y me decía que tenía que terminar, que no me podía pasar los 20 minutos y yo no me pasaba porque sabía que me sacaban de la lista. Pero después pasó el tiempo. Y estabas vos, pastor, cuando estábamos en Córdoba. Y ninguno de los predicadores respetó el horario. Y me dejaron a mí para lo último y dijeron, tenés 15 minutos. Gracias al pastor que me enseñó a predicar en 15 minutos. Gracias al pastor que me dijo, va a haber un momento que esto te va a ayudar. Y llegó el momento, un congreso, cientos de personas, vinieron y me dijeron, tenés 15 minutos, no sé cómo. Y ahí fue la escuela. Me dijo el pastor, porque en 15 minutos, en 20 minutos vos tenés que dar una predicación, tenés que estar con el oído en el trono de Dios, tenés que definir el mensaje, tenés que ir al corazón de Dios y tenés que traerle a la gente el corazón de Dios. Después vinieron los congresos. Y de repente yo llego a los congresos con mis temas, con mis manuales, con mis libros. Y dicen, no, hoy acá el tema es tal. Pero ¿cómo? Yo vengo, predico 30 iglesias por año, fui a 20 países, tengo escuelas de ministerio. Bueno, sí, pero necesitamos hoy, me acuerdo, hace 1 año, 2 años atrás, que me invitaron a Massachusetts, un lugar, a una mañana de desayuno pastoral, todos obispos, ministros. Y dice, hoy vamos a hablar de esto. Y no te podés pasar de 25 minutos. Y este es el tema. Hermano, yo le vi
el tema, dije, no hay manera de acá que surja algo del espíritu. Era tan teológico, tan cuadrado, que no hay manera que acá se pueda fluir. Mi esposa dice, ¿qué tema te dieron? Esto. Y me dieron el mensaje, las hojas, prácticamente para que las leyera. Tenés 25 minutos. Gracias a la escuela de mi pastor. Gracias a la escuela de mi pastor. Gracias por poder caminar de tal los latidos del corazón de Dios. Señor, permíteme de aquí sacar un rema. No le encuentro el rema a esto. Y Dios me dijo, ahí está. El secreto es que el rema nunca está a simple vista. El rema lo encuentran los adoradores. El rema nunca está, la revelación nunca está a simple vista. Hermano, esos 20 minutos marcaron un antes y un después en las personas que estuvieron ahí. Pero gracias al que me ponía y me sacaba de la lista. Al que me dijo, son 15 minutos y este es el tema, te guste o no te guste. Servir a Dios muchas veces desnuda nuestro interior. Pastor, ¿te das cuenta que de repente la gente te muestra algo que no está a simple vista? Y de repente te responden de una manera. Y uno dice, ¿y dónde estaba esta leona? Que parecía una dulce conejita. Y de repente sí, porque hay gente que tiene como una doble personalidad. No, basta que uno les toque el botón correcto y manifiesta lo que realmente tienen adentro. Entonces, en el servicio se expone la motivación. ¿Por qué haces lo que haces? Se ve realmente tu carácter y se ve tu corazón. Cuando tú vas a servir, terminas desnudando tu interior. Y aquí mi esposa notó una coordenada profética. El servicio es el laboratorio del carácter. Hay gente que les crece el don, pero el carácter no se les desarrolla. Crece la influencia, pero el interior colapsa. Es como un edificio que no tiene el fundamento correcto y se derrumba. Muchos llegan a lugares altos, pero por no ceñirse en el momento correcto, tienen autoridad, pero no son humildes, se corrompen. Pueden tener influencia, pero con un carácter enfermo, y a la larga eso cae. Pueden ser muy visibles, pero sin el proceso correcto, el ministerio se deforma en ellos. El que no se ajusta en lo pequeño se desordena en lo grande. Jesús estableció este orden. Primero toalla, después autoridad. Primero servicio, después gobierno. Primero humillación, después exaltación. El que no aprende a servir no está preparado para gobernar. Recuerdo que un día el pastor llamó a todo el equipo de ministros, éramos muchos,
Y durante 3 meses nos bajó a todos de las tareas de altar visible. Y nos estuvo limpiando inodoros. A veces es necesaria la escuela del diaconado. Yo hoy visito muchas congregaciones, hablo con muchos pastores y el gran problema que tienen en los equipos ministeriales y en los equipos de liderazgo es prácticamente el mismo, aunque uno cambie de región y de ministerio. Y es que esta generación de ministros express no ha tenido el tiempo de la escuela del diaconado. Entonces, no fluyen correctamente en las relaciones personales, ministeriales. Y es necesario, semanas como esta, recordar, volver a la toalla, volver al lebrillo, volver a inclinarnos, nos hace bien. Hoy no se trata de cuánto uno quiere crecer, sino cuán profundo estamos dispuestos a ir para establecer los cimientos de lo que vamos a edificar. En el reino, humillarse no es perder, es ser formado. Yo sé que aquí hay personas que Dios ha llamado y algunos que estarán viendo las enseñanzas que serán llamados por Dios. El que es llamado por Dios será procesado toda su vida. Quiero que sepas esto, el que es llamado por Dios será procesado toda su vida. Dios empieza con un área de tu vida, luego sigue con otra área de tu vida y luego procesa otra área de tu vida. Hay días y temporadas que Dios te procesa y te enseña a guardar silencio. Hay otras temporadas en las que Dios te procesa para que hables lo justo y lo necesario. Hay temporadas en las que Dios te procesa a menguar. Hay temporadas que yo llamo temporada poniendo la otra mejilla. Son temporadas, pero cuando Dios te llama va a procesar muchas áreas de tu vida y a veces procesa varias áreas a la vez. Te tratan la economía y te tratan el carácter y te tratan las respuestas y te tratan los silencios y eres tratado en la oración y eres tratado en la adoración y eres tratado en el servicio y a veces eres procesado en la relación con los demás y a veces eres procesado en la relación contigo mismo. Te miras al espejo y Dios tiene que empezar a tratar contigo mismo. Porque de repente vas al espejo y tenés un concepto de ti mismo mayor que el que debes tener y Dios te procesa ahí en tu propia imagen. Y a veces también te tienen que procesar porque también tienes una imagen muy devaluada de ti mismo y Dios tiene que tratar con tu imagen. Y que aprendas a verte como Él te ve. Qué bueno es ceñirnos. Tiene que ver con el dominio propio, con el obligarnos a nosotros mismos a ponernos de pie. Pero también me ciño para humillarme y aprender en lo que hoy hemos fluido, ceñir la lengua, ceñir una actitud, ceñir un gesto, ceñir un gesto. Recuerdo cuando les comenté ahora, ¿no?, que el pastor me dijo, baja el dedito.
Porque subís al púlpito y subís demasiado el dedito cuando estás predicando. Bajá el dedito. Entonces aprendí, después yo lo miraba al pastor y no sabía dónde meter el dedo, porque si predicás sin levantar el dedo, predicás sin levantar el dedo. Entonces me di cuenta que yo podía ceñir un gesto. Usted puede ceñir gestos, porque hay gente que se les... ¡Ay, se me fue! Se me fue. Se me escapó. Ciña los gestos. Ciña los gestos. De repente usted está hablando, su esposo está hablando y usted... Ciña el gesto. Entonces, aprenda a ceñir el gesto. Y eso ya lo pone mal a él. Porque él le conoce a usted el gesto. Entonces aprenda a ceñir el gesto. Es difícil eso. Pero uno tiene que aprender a ceñir el gesto, porque tu mirada, tu gesto te pone en escena. Que el dedito, el gesto, la manera, aprenda a ceñir. Aprenda a ceñirse. A ceñir los gestos, a ceñir la respuesta. Ciña el tono de voz. Aprenda no a decirlo, a no decirlo, sino a decirlo con el tono correcto. Entonces yo puedo ceñir el tono de voz, puedo ceñir los gestos, puedo ceñir los ademanes, porque tenemos esos ademanes, esa manerita de hablar. Entonces, ceñir los gestos, ceñir los ademanes. Ceñir la actitud, porque hay gente que tiene mala actitud. Tiene mala actitud. Ciña la actitud. Vuélvala a una buena actitud. Es que yo, me dijo una el otro día, es que yo no puedo ser hipócrita. Yo no te digo que seas hipócrita, te digo que aprendas a dominar la actitud. Sé quién sos, pero ceñite la cara. Yo soy así, que si me van a querer, que me quieran así. No me diga que te tengo que querer así. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ceñí. Es que los de mi familia somos así. Entonces es una maldición generacional. Yo le respondí así, hermano. No, es que mi familia somos así, mi mamá era así, mis hermanas somos así, mis tías somos así. Entonces es una maldición generacional, hay que cortarla en el nombre de Jesús, que ya no pase de generación en generación. Corto toda maldición generacional que entró a mí por el cordón umbilical, que me la transfirió mi madre, que se la mandó mi abuela, y mi bisabuela y mi tatarabuela, y yo no la quiero. Y me entró por el cordón umbilical, que se corte esa maldición generacional. Entonces, si no es una maldición generacional, es problema de tu carácter. Ay, no, porque cuando yo le dije, ay, no, pastor, entonces al final que estoy endemoniada. Si hay una maldición generacional, la cortamos. Porque una maldición generacional no significa que sos una bolsa de demonios, significa que hay una puertita abierta por la que el diablo viene a hacerse de la suya cada vez que quiere. Entonces, pastor, no me diga que estoy endemoniada. No, entonces si no estás endemoniada y no hay ninguna maldición generacional, entonces
es algo no resuelto en tu carácter. Que no está siendo ceñido. Te falta entonces dominio propio. Y te falta entonces ser lleno del Espíritu Santo. Para que esa mala costumbre de la vieja que heredaste no se manifieste en vos y se manifieste templanza, mansedumbre, gozo, paz, benignidad, para que no haya celos, pleitos, envidias. Entonces ceñí el carácter. Ciñamos el carácter. Ciñamos la actitud. Aprendamos a ceñir los gestos. Ay, mire, cuánta gente tendría resultados extraordinarios si aprendiera a ceñir los gestos. Vamos a terminar acá. En Japón, y lo termino, desde la escuela primaria los estudiantes practican la escuela de Osoji, así se llama. Limpian sus propias aulas, pasillos, espacios comunes y baños. No es un castigo, no es que los castigan, el que se portó mal va a ir a limpiar el baño, no. Es parte de la formación, es una materia. ¿Recuerdan que acá vinieron los japoneses a un estadio de fútbol y dejaron limpio el estadio de fútbol? No sé si vieron esa noticia. Estuvieron en una actividad, varios japoneses, y terminó el partido y dejaron limpio todo el estadio. Igual que acá. La gente se desespera, termina el culto y quieren dejar todo limpio. Y son famosos por eso. Andan por el mundo y cuando van con la hinchada de sus equipos, en las Olimpiadas, participan sus representantes y ellos limpian el estadio, porque lo aprendieron en la escuela. Y los que limpian son arquitectos, manejan aviones, son ingenieros, pero no pueden dejar suyo el lugar donde están. No se les enseña solo a sumar y restar a la escuela, se les enseña a ser responsables y tratar bien al entorno en el cual habitan. Ahí aprenden disciplina, trabajo en equipo, humildad y respeto. Imagínense, hoy usted manda a 2 en la iglesia a limpiar los baños y se agarran a trompada en la puerta del baño. Usted llega y uno le agarra la cabeza y le está metiendo la cabeza en la pileta al otro. Anda a decirle al pastor, anda a contarle. El sistema del mundo, señores, entendió que el carácter se forma sirviendo. ¿Cómo nosotros como iglesia queremos formar ministros sin toalla? El sistema del mundo entendió que el ingeniero, el arquitecto tenía que pasar por la escuela del servicio, del buen trato, de la amabilidad, del respeto. Usted ve cómo los japoneses se inclinan para saludar a los mayores. Pero la iglesia forma ministros y líderes sin la escuela de la toalla, sin la escuela del lebrillo. La gente busca modelos, pero no el modelo de Jesús. Él no solamente habló del reino, sino que Él fue el ejemplo del modelo del reino. A los que sirven a Dios en el ministerio, si su sueño es tener 2 guardaespaldas y que nadie los toque, a usted le falta la escuela del inodoro.
Hay algo que mi pastor siempre me decía: Fabián, permanece accesible a las personas. Que el que te busque te pueda encontrar. Permanece accesible a las personas. Sé un ministro al cual alguien le pueda tocar el manto. Acordate que a Jesús le tocaron el manto. ¿Cómo es eso? No me toques el manto, no me toques el manto. Cuidado con el manto. No, a Jesús le tocaron el manto. Mi pastor siempre me lo decía: sé accesible, que alguien te pueda tocar el manto. ¿Cómo es esto? Mi manto, mi manto, mi manto. Ah, que te puedan tocar el manto. Sé un ministro que deje sombra. Que la sombra de Pedro cayó y sanó. Es importante la sombra que dejás, el modelo que proyectás. Si él había sido un soberbio y una persona desobediente o desequilibrada, la sombra no hubiese sanado a nadie, porque la sombra proyectaba su esencia. Imagínate, si la sombra tuya le cae a alguien, lo termina matando, hermano. Mi pastor me dijo: la sombra tuya le cae a alguien. Trabajá para que la sombra tuya, si cae en alguien, lo sane, lo resucite, lo levante, pero con ese corazón soberbio, la sombra tuya cae, lo matás al tipo. Imagínate, hermana, si la sombra tuya le tuviera que caer a alguien, ¿le haces un favor? Ya sabés, ¿no? Que no me toque la sombra de loca esta. Piensa en esto. Tomando forma de siervo obediente. Y yo quiero tomar esa forma y trabajo en mantener esa forma. Y qué bueno que cuando me mido con Jesús, que es la estatura del varón perfecto, siempre me falta 1 centímetro más para crecer. Siempre hay algo más para aprender. Señor, yo me quiero ceñir. Espíritu, alma y cuerpo. Y quiero ceñir la lengua, los pies, las actitudes, los gestos. Las ganas, porque a veces no tengo ni ganas, pero yo me ciño y saco ganas de donde no tengo ganas. Como usted, vio la lluvia y se ciñó. Y se vino para la casa de Dios. Les bendecimos. Póngase en pie. Hasta aquí las coordenadas proféticas esta noche. Recuerden que está el material allá, renglón por renglón.